Vamos a ver lo que es la reacción del inducido. Bueno, ya hemos visto que cuando fluye corriente por un conductor, pues aparece un campo magnético. Pues lo mismo pasa en el inducido. Cuando por los bobinados del inducido pues se está generando corriente, aparece un campo magnético que deforma el campo magnético principal creado en las bobinas de excitación. La unidad de excitación del estátor. Y esta deformación del campo magnético principal es lo que se denomina reacción del inducido. Entonces aquí vemos cómo tenemos el campo magnético principal que están generando los bobinados del estátor, ¿vale? Que va de norte a sur y va por aquí, por la zona de mayor permeabilidad magnética. Este es el campo magnético que crea el inducido cuando por las espiras, por sus espiras, se está generando, pasa la corriente eléctrica, ¿vale? Pues entonces genera estos campos magnéticos. Y esta es la reacción del inducido. Vemos que como consecuencia de esta interacción de estos campos magnéticos, tanto del inductor como del inducido, pues este eje magnético se inclina, ¿vale? Entonces ya vemos esta deformación, ¿vale? Esta inclinación del eje del campo magnético. ¿Cuándo es mayor la reacción del inducido? Pues cuando aumentan las revoluciones, ¿vale? Cuando esto gira más deprisa, aumenta la fuerza electromotriz generada y por lo tanto también aumenta la intensidad del inducido. Entonces, pues a más revoluciones, pues más reacción del inducido, ¿vale? Y luego también hay más reacción del inducido cuando hay más cargas conectadas al generador. Cuanto más consumidores tengo conectados, pues aumenta la intensidad que circula por el inducido y por lo tanto aumenta el campo magnético y por lo tanto la reacción del inducido, ¿vale? Es decir, que aquí, como dice en definitiva, la reacción del inducido aumenta al aumentar las revoluciones y al aumentar las cargas conectadas al generador. Vale, pues la reacción del inducido origina tanto una pérdida de rendimiento como otra serie de problemas operativos. La pérdida de rendimiento se produce porque, claro, las escobillas están colocadas generalmente en esta posición, es decir, en la posición en la que extraen más intensidad cada espira. Y esta posición, que es donde suelen estar las escobillas, es la que corta perpendicularmente a las líneas de campo magnético, ¿vale? Como la reacción del inducido hace que esto se incline, que se gire este campo magnético, que se incline, claro, si la escobilla la tengo aquí, ya no estoy sacando la máxima intensidad de corriente que se genera en ese momento. Entonces, eso trae como consecuencia que el rendimiento del generador disminuye, porque las escobillas ya no están conectadas a la espira que produce la mayor tensión, ¿vale? Otro segundo problema es el chisporroteo, ¿vale? Las escobillas generalmente tocan a más de una espira a la vez, ¿vale? En condiciones de no distorsión del campo magnético, la diferencia de potencial que existe entre dos escobillas, entre dos delgas consecutivas es prácticamente cero, ¿vale? Pero cuando hay distorsión, pues produce que la diferencia de potencial entre dos delgas consecutivas pues sea ya, tome un valor. Y al haber esta diferencia de potencial, pues se provoca un chisporroteo. Esto origina la aparición de picaduras en las delgas, desgaste de escobillas y también origina interferencias electromagnéticas que pueden entorpecer el correcto funcionamiento de los equipos de comunicaciones y de navegación de a bordo. Vale, pues para minimizar estos efectos de la reacción del inducido se emplean varios métodos. Uno es colocar las escobillas giradas. Como el campo magnético, si no hubiera reacción del inducido, esta colocación es perfecta, pero como debido a esta reacción el eje del campo magnético se inclina, pues coloco las escobillas también inclinadas.
Entonces, esto elimina el problema para un determinado número de revoluciones y un determinado número de cargas conectadas, que coincide con la configuración normal de crucero del avión, ¿vale? Se emplea en viejos generadores de avionetas antes de que apareciera el alternador. Ahora ya en estas avionetas hay alternador y entonces esto ya ha quedado en desuso. Otra de las soluciones que se emplean para minimizar la reacción del inducido es equipar el generador con polos de conmutación o interpolos. ¿Vale? Aquí vemos los polos normales, ¿vale? Que aquí los tenemos en SUN o en paralelo. Viene, sale, ¿vale? Tenemos estos polos en azul, los polos normales, ¿vale? Y a masa. Y aquí lo que se hace es intercalar los polos de conmutación, que son los que están en rojo, ¿vale? Entonces estos polos están en serie con el inducido y con la carga, ¿vale? Sale del inducido, se arrolla la parte roja y la carga, ¿vale? Entonces, estos provocan la aparición de un campo magnético igual, pero de sentido contrario al que genera el inducido y lo anula, ¿vale? Luego también al estar conectado en serie con el inducido, pues cuando aumenta la intensidad que sale por el inducido, también aumenta el campo magnético en estos polos de conmutación, ¿vale? Y entonces así pues se anula estos campos magnéticos, ¿vale? Y se anula, por tanto, la reacción del inducido. Y este es el método más habitual. Y luego un tercer método en generadores de elevada potencia es emplear devanados de compensación, ¿vale? Que es este método, ¿vale? Entonces aquí, en serie con el inducido también, en unas ranuras sobre la superficie de los polos principales, aquí, veis que estos son los polos principales, aquí tengo 1 del estator, 2, 3 y 4, ¿vale? Aquí estos serían los polos de conmutación, que son más pequeños aquí intercalados, y luego eso, en estas ranuras, en los polos principales, se ponen en serie con el inducido estas bobinas que la corriente por estos hilos de compensación tiene sentido contrario a la intensidad que circula por los hilos del inducido. Y entonces así se minimiza el problema de la reacción del inducido, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí.